le bendecimos, estamos contentos de nuevamente estar aquí por esta tierra, por esta ciudad, por nuestra ciudad y nuestra tierra, por Colombia y Bogotá. Así que le mandamos un abrazo, les bendecimos desde esta ciudad, donde usted nos escuche, donde usted nos ve, donde usted se encuentre, donde vaya a ver este mensaje. Le saludamos en cualquier país donde usted también esté sintonizando este mensaje. Así que prepare su corazón y en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo pueda escribir en nuestros corazones. Vamos a entrar de lleno a la palabra y que Dios me dé mucha gracia para poderle trasladar en el nombre de Jesús su palabra. Mire, cuando nosotros vamos a un nuevo trabajo, cuando emprendemos alguna empresa o cuando cambiamos o cuando iniciamos algo nuevo, es importante el ser adiestrados. Creo que el adiestramiento, entre otras cosas, es la preparación para ser efectivos en lo que vayamos a hacer. Mire, en todo, en lo cristiano, en lo ministerial, en lo profesional, en lo secular, necesitamos ser entrenados, ser adiestrados. La iglesia de este tiempo, es decir, la iglesia del tiempo final, porque nosotros somos parte de esa iglesia del tiempo final, necesita ser adiestrada. Y la iglesia muchas veces, no sé por qué lo digo de esta manera, y recíbamelo con mucho cariño, porque creo que pasa mucho en las iglesias. Fíjese que el cristiano, a nosotros como cristianos se nos acusa de que muchas veces no nos gusta seguirnos preparando. Ahora, influye mucho la preparación, influye mucho la formación, pero sobre todo influye mucho la motivación por la cual nosotros estamos en esta vida. No solo en lo secular, no solo en lo ministerial, sino que también en el mundo espiritual. El Señor nos manda a que nos preparemos y la iglesia, por ejemplo, que va a ser arrebatada, es la iglesia que está preparada no solo para ser arrebatada, sino que está preparada para ejercer su autoridad en este mundo en el cual tenemos que transitar mientras el Señor no venga todavía. Hebreos 5:14, esta Biblia es la Biblia del castellano antiguo, así se llama esta Biblia. Dice que Hebreos 5:14 se lo puse en la Biblia del castellano antiguo, que es la primera parte, y la siguiente que es la Biblia Castilla, es más o menos parecida. Pero me llama mucho la atención, observemos lo que dice a continuación. El alimento sólido es propio de las personas adultas, ahí habla de madurez, que por su experiencia y por el entrenamiento de sus sentidos están ya en condiciones de distinguir entre el bien y el mal. La Biblia Castilla de Hebreos 5:14 dice de esta manera: la comida sólida es propia de los adultos, o sea, de los que a fuerza de practicar tienen desarrollada la sensibilidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Uno de los sentidos que necesitamos tener desarrollados en este último tiempo, entre otros, es el sentido de discernir. Dios nos manda que podamos discernir permanentemente entre lo bueno y lo malo, porque es necesario hacerlo. Entonces, notemos aquí, hermanos, que en Hebreos 5:14 Dios nos da la pauta de cómo ser adiestrados, es decir, cómo se logra el adiestramiento, entre otras cosas. El adiestramiento evidencia la madurez de la iglesia. El adiestramiento evidencia la madurez de nosotros como ministros, pero también de las ovejas. Y la madurez nos habla de frutos, la madurez nos habla de que vamos avanzando. Les hablaba hace poco, en algunos días, les hablaba de los hijos maduros, del crecimiento, de los niveles de madurez que tenemos que tener. Entonces, hermano, vemos aquí que nos habla de experiencia, nos habla de entrenamiento y sobre todo nos habla de practicar. Experiencia, entrenamiento, práctica. Eso es lo que tenemos que poner por obra en todo lo que desarrollemos en lo secular y aún en lo ministerial y sobre todo en lo espiritual. Entonces, Dios nos quiere enseñar esta noche a través de su Espíritu que es necesario un adiestramiento. Yo tengo ahí, o ustedes lo pueden ver en su pantalla. Mire, el cristiano necesita ser adiestrados. La experiencia que vivimos allá en el congreso que hubo en Santiago en Llamas fue una experiencia extraordinaria, hermano. Yo a lo largo de estos días, pues trataré de trasladarle porque fue una capacitación apostólica lo que recibimos todos los ministros que estuvimos por allá. Y
Se decía y se hablaba, y eso es lo que la iglesia tiene que poner por obra en este último tiempo, que es necesario ser adiestrados. Los ministros, es decir, nosotros, estamos puestos por el Señor para capacitar al cuerpo de Cristo. Pero ese adiestramiento y esa capacitación va a ser posible en las iglesias en la medida que la persona o la iglesia quiera. Mire, esto pasa igual, digamos, si usted anhela una promoción en su trabajo, tiene que ser adiestrado o adiestrarse en lo nuevo que quiere en su trabajo. Si usted quiere algo nuevo en algo, tiene que conocer. Si usted, por ejemplo, adquiere una máquina nueva para su empresa o su negocio, usted lee el manual o se capacita, ya sea de manera presencial con un experto o de manera virtual a través de YouTube o de algún tipo de video que habla o se relaciona con lo que usted está aprendiendo. Entonces, la iglesia tiene que ser adiestrada. Cuando se habla de adiestramiento es la capacitación, cuando se habla de adiestramiento es volvernos expertos y hacia ahí nos lleva el Señor. Mire, necesitamos ser expertos. Hay labores que usted y yo realizamos a veces hasta con los ojos cerrados. Cuando manejamos, yo le he dicho que cuando uno hace los cambios, uno lo hace con los ojos cerrados. Lo hablo en el buen sentido. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra en qué cosas Dios quiere que seamos adiestrados, porque es necesario, hermano. Se lo digo de parte del Señor y se lo digo con toda convicción que necesitamos ser adiestrados. Aquel que no sea adiestrados en este último tiempo va a estar en desventaja en relación con aquel que está siendo adiestrado para poder enfrentarse a todo lo que se está dando. Hermano, la situación está difícil en el mundo. Si usted mira los 7 escenarios escatológicos, la situación cada día se pone más difícil. Y yo no vengo aquí a traerle malas noticias, no, porque el Evangelio son buenas nuevas. Pero nosotros necesitamos estar adiestrados. Lo primero en lo que tenemos que estar adiestrados es, y lo vamos a ver a la luz de la palabra, es en recuperar lo perdido. Y usted dirá, hermano, pastor, ¿por qué insistir en recuperar lo perdido? Porque hay cosas, mire, hay cosas que Dios se las quitó. Y si Dios se las quitó es porque no le convenía. Pero hay cosas que nosotros las perdimos por malas decisiones. Como también hay cosas que las perdimos porque el enemigo nos las arrebató. Y usted quiere Biblia, yo le pongo Juan 10:10 dice que el ladrón solo viene a matar, robar y destruir. Mas yo he venido, dice el Señor, a darles vida y vida en abundancia. Eso está en Juan 10:10. Entonces el enemigo se encarga, el diseño del enemigo es quitar cosas, robar cosas a través de destructores, a través de robadores, a través de personas que afectan la economía, afectan la vida del cristiano, afectan todo lo que Dios nos quiere dar. Entonces, Dios quiere enseñarnos cómo recuperar o ser adiestrados en recuperar cosas que hemos perdido. Entonces, si me preguntara hacia dónde lo llevo con la ayuda del Señor, el tema de esta noche se trata en que veamos en qué necesitamos como iglesia y como cristianos, aún como familias, ser adiestrados. Y vamos a ver dónde o en qué lugar nosotros vamos a ser adiestrados y cómo ser adiestrados. Eso es lo que le quiero trasladar de parte del Señor en esta noche. ¿En qué ser adiestrados? ¿Cómo ser adiestrados y en dónde ser adiestrados? 3 preguntas básicas o 3 cosas que nosotros tenemos que aprender esta noche en el nombre de Jesús. La primera es ser adiestrados en recuperar lo perdido. Hay cosas que hemos perdido y Dios quiere que nosotros las recuperemos y veámoslo a la luz de la palabra. Génesis 14:14. La Biblia de las Américas dice: al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, aquí está hablando de Lot, movilizó a sus hombres adiestrados. Estos fueron nacidos en casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Mire, a lo largo de esta prédica o de esta enseñanza, usted va a ver la palabra adiestrado, va a ver la palabra diestro, va a ver la palabra entrenados o enseñados, porque
Si le pudiera dar una definición de ser adiestrados, de acuerdo al diccionario de la lengua, dice que ser adiestrado es alguien entrenado, es alguien instruido para hacer algo, es alguien, diestro o capaz. Entonces, volvamos al punto que nos ocupa en el primer adiestramiento que Dios quiere darnos en esta noche, a través de la palabra enseñarnos. Entonces, Dios quiere adiestrarnos o enseñarnos cómo ser adiestrados en recuperar cosas. Vemos aquí en Génesis 14:14, mire, la historia usted la conoce. Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Abraham sale, lo único que no cumple al 100% es que se lleva a Lot. Lot es su sobrino que había perdido su padre, entonces Abraham se lo lleva. Cuando se lleva a Lot, dice que se establecieron, después de algunas diferencias que tuvieron, dice que Lot se estableció en Sodoma y Abraham se quedó mucho más atrás. Entonces, cuando la situación en Sodoma y Gomorra se puso difícil, es decir, habían 5 reyes que atacaron 4, o 4 reyes que atacaron 5 de ellos que estaban ahí. Entonces dice que lograron atacar y vencer a los reyes de Sodoma, 5 reyes que estaban ahí. Pero cuando estos reyes conquistan Sodoma, se llevan cautivo a Lot. Alguien le va a avisar a Abraham de que Lot había sido llevado cautivo. Entonces, Abraham va y recupera todo lo que Lot, su familia y todas las pertenencias que habían sido quitadas de él. Pero lo hizo con hombres adiestrados. Entonces, Dios quiere que nosotros recuperemos cosas que hemos perdido, pero necesitamos hacerlo como personas, como cristianos, como ministros adiestrados por parte del Señor. Ya vamos a ver dónde está el lugar donde vamos a ser adiestrados. Entonces, vemos que Lot estaba cautivo. Para liberar a alguien que esté cautivo necesitamos ser adiestrados. Para recuperar cosas que perdimos necesitamos ser adiestrados. Vemos aquí que Abraham escuchó que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados. Y aquí hay algo muy importante. Hombres adiestrados. La iglesia tiene que ser adiestrada para recuperar lo perdido. Las familias tienen que ser adiestradas para recuperar lo perdido. Entonces, ¿dónde se recupera eso? Porque en este tiempo final hay cosas que se perdieron. Ahora, no hablo de las que Dios nos quitó, sino que hablo de aquellas que perdimos por malas decisiones o perdimos porque el enemigo nos las robó. Mire lo que dice Malaquías 4:5 y 6, de acuerdo a la Biblia de las Américas. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Este día del Señor, grande y terrible, es la gran tribulación, hermano. Estamos a las puertas de la gran tribulación. Estamos a las puertas de entrar en ese periodo en el que la iglesia no lo va a pasar, pero que ya lo estamos viendo, hermano. La situación que estamos viviendo es una situación difícil en algunos países. Nosotros, gracias a Dios, estamos aún en paz y esperamos en el Señor poder seguir en paz. Dice Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Mire, notemos aquí que si asociamos la decisión de Abraham de ir a recuperar lo que en la familia se había perdido, porque aquí la parte de Génesis 14:14 lo vamos a enfocar en la familia, porque es el lugar donde se han perdido mayores cosas. Es que mire, cuando en la familia hay una pérdida, todo lo demás se ve afectado. Cuando en el matrimonio hay una pérdida, se pierde en todo lo demás. Pierden los hijos, pierden los padres, pierden los hermanos. Es decir, toda la familia pierde cuando hay una, valga el juego de palabra, pérdida en el matrimonio. Cuando en la familia se pierden cosas, se afecta a toda la familia. Entonces, lo vamos a orientar en la familia. ¿Por qué en la familia, hermano? Porque en el último tiempo, la mayor pérdida que se da es en el núcleo familiar. Separaciones, divorcios, pleitos, situaciones que nos tienen tal vez desanimados, decepcionados, a punto de abandonarlo todo.
le habla a alguien directamente que quiere abandonarlo todo en la familia, no lo haga. Dios quiere adiestrarnos y enseñarnos cómo para recuperar lo perdido. Entonces viene un tiempo, porque dice Dios que va a enviar el espíritu de Elías para que con ese espíritu, a través del Espíritu Santo, nosotros podamos recuperar las cosas que se han perdido en la familia, en el matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en la relación con nuestros padres. Entonces dice el Señor que el espíritu de Elías hará volver. Entonces, una de las cosas que más se está viendo afectada en la familia es el distanciamiento entre las familias. Hay distanciamiento provocado o a veces producto de los problemas. Entonces Dios quiere que volvamos, que hagamos volver el corazón. Entonces hay un corazón afectado que producto de esa afectación en él mismo está distanciado en el matrimonio, están distanciados con los hijos. Ahora, si Dios nos manda que este último tiempo nosotros recuperemos las cosas perdidas en la familia, ¿cómo lo vamos a hacer? Siendo adiestrados. Ahora, ¿dónde se adiestra? Y aquí está la respuesta, se lo vuelvo a poner. Dice que los hombres fueron adiestrados, nacidos en su casa. Yo aquí hice un esquema. El primero de arriba dice adiestramiento necesario. ¿De qué? Para recuperar lo perdido. ¿Dónde se va a recuperar lo perdido? ¿O dónde nos vamos a adiestrar o preparar para recuperar lo perdido? En la casa, hermano. En la casa. Cuando nosotros querramos recuperar cosas perdidas, tenemos que ser adiestrados en la casa. Porque, por ejemplo, le pongo un caso. Dice la palabra que una casa dividida no puede prevalecer. Entonces, si hay división en la casa, si hay división en la familia, no podemos recuperar lo perdido. Estamos lejos. Por eso necesitamos el espíritu de Elías, para que este mismo espíritu, es decir, el Espíritu Santo, haga volver. ¿A quién se hace volver? Al que está lejos. Si tal vez usted, mire, yo le pido un favor. Si usted está distanciado de alguien de su familia, reconcíliese. Porque si Dios viene esta noche, corre el peligro de quedarse. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué hago? Mire el daño que me hicieron. Le entiendo. La entiendo, hermana, lo entiendo, mi querido hermano. Hijos, los entiendo. Porque a veces hay daños que son fuertes, que se dan en la casa, se dan en la familia. Pero es mejor, en aras de que si Cristo viene, irme con Él, siendo arrebatado, ponerme de acuerdo. Es que mire, precisamente para recuperar lo perdido necesitamos el espíritu de Elías. Porque el espíritu de Elías, lo primordial es que hace volver el corazón, es decir, el espíritu de Elías, el Espíritu Santo, nos hace sensibles en el corazón, nos hace sensibles a escuchar la voz de Dios, por eso lo necesitamos. Entonces, es bien importante, mire, ¿cómo vamos a recuperar lo perdido? Siendo entrenados en la casa. Y usted dirá, pastor, difícil este entrenamiento. Sí, yo lo entiendo. No hay entrenamiento más difícil que el de la casa, hermano. No hay entrenamiento más difícil que lidiar con el carácter de su esposa o su esposo, lidiar con el carácter de sus hijos, lidiar con los berrinches y las cosas que se arman en la casa. Bueno, ese es el lugar de entrenamiento. La casa, el matrimonio y la familia es el mejor lugar de entrenamiento para recuperar lo perdido. Y mire, Dios utiliza métodos que no me pregunte el por qué, pero al final Dios lo pone ahí. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar lo perdido en la familia? Siendo entrenados en la casa, sentándonos, platicando, viendo el por qué hemos perdido algunas cosas, viendo el por qué nos hemos distanciado en algo. Y de esa manera, con la ayuda del Espíritu, es decir, influenciados por el Espíritu de Elías, es hacer volver. ¿Cómo vamos a ser entrenados en la casa? Haciendo volver. Vuelva, se lo pido en el nombre de Jesús, a esos momentos de alegría, esos momentos de gozo que usted tenía en su casa, en su matrimonio, en su trabajo, en todo lo que usted haga, y se va a dar cuenta de que vamos a recuperar las cosas perdidas. ¿Cómo se recuperan las cosas perdidas? Siendo entrenados en la casa, en la familia, en el hogar, en el matrimonio. ¿Para qué? Para hacer volver las cosas. Haga volver las cosas por el Espíritu, guiado por el Espíritu, aquellas cosas que perdió y que le hacían feliz, que le hacían, o que tal vez hoy usted perdió la motivación
porque ya no las tiene. Entonces recupérelas en el nombre de Jesús. Primero, entonces vamos a ser adiestrados en recuperar lo nuevo, es decir, las cosas que hemos perdido en el Señor. Segundo tenemos que ser adiestrados en discernir los tiempos. Se habla mucho de esto y quizás lo hemos hablado muchas veces, pero hermano, necesitamos discernir los tiempos. Creo que aquel que viva un tiempo, ya sea en su familia, en el trabajo, en la iglesia, que viva un tiempo como que si nada está pasando, creo que necesita revisar. Mire, Dios quiere adiestrarnos, y si usted me permite, que nosotros le podamos adiestrar cómo discernir los tiempos. Usted conoce 1 de Crónicas 12:32, dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Mire, aquí se debe aplicar conocimiento y juicio para tomar decisiones sabias. Es que el ser expertos o el ser adiestrados en discernir los tiempos es que a través del conocimiento y juicio que viene de parte del Señor, no el terrenal, sino que el celestial, ese conocimiento, esa sabiduría que viene del cielo, nosotros podamos tomar decisiones sabias. Es a través de esto saber qué hacer siendo guiados por el Espíritu Santo. Mire, una de las cosas que vamos a necesitar como iglesias es el saber qué hacer. Todos necesitamos el saber qué hacer. En este tiempo vamos a necesitar el saber qué hacer, cómo reaccionar, cómo responder a toda esa influencia y situaciones que se están dando y que usted ve en los 7 escenarios escatológicos. Fíjese que Isaacar significa recompensa. Entonces, el ser expertos, el ser adiestrados en discernir los tiempos, es que nosotros vamos a obtener la recompensa que viene de parte del Señor en saber qué hacer en los momentos difíciles y en los momentos que tal vez las cosas no necesiten tomar decisiones radicales. Mire, cuando se habla de tiempo, por ejemplo ahorita, usted mira cómo está Israel siendo asediada y atacada por este grupo Hamas, que es son terroristas que están ahí en la Franja de Gaza. Mire, hermano, hay una doble moral en muchas cosas. Hay una doble moral en la información, hay una doble posición, diría yo, que más que moral, una doble posición o un doble discurso en lo que se habla. Ahorita se dio una situación en la que murieron 500 personas y hay como 600 heridos. Ahí en el Hospital Bautista, ahí en Gaza, como que cayó un cohete y explotó, cayó una bomba y explotó. Entonces algunos acusan a Israel, otros dicen que fue Hamás, pero no se pronuncian, por ejemplo, con lo que a Israel le hicieron los terroristas que entraron a la Franja de Gaza. Ahora, miren, yo le quiero aclarar cuál es mi posición, por lo menos cuál es mi posición. Nosotros tenemos que orar por todos aquellos que son parte del pueblo de Israel, pero también hay que orar por los palestinos, porque también Israel ha hecho cosas difíciles. ¿Sabe usted que, por ejemplo, Tel Aviv es la capital de la homosexualidad en algún momento? O sea, se hacen cosas difíciles en ambos bandos, pero lo que hay que orar es por la paz de Israel y que las personas sean preservadas. Se habla de que, por ejemplo, Turquía está lista, Irán amenazó con que si vuelve a atacar Israel a la Franja de Gaza en una ofensiva como la que está haciendo, ellos se van a meter y van a... Entonces Estados Unidos ya dijo, invocando en la Constitución, creo que es el artículo número 2 ahí en Estados Unidos, y ya desplazó varios buques de guerra, porque si ataca a Irán Gaza o a Israel, ellos se van a meter. Entonces, hermano, estamos en una conflagración mundial que pareciera estamos en guerra y estamos en guerra. Se está cumpliendo el Ezequiel 38, el Salmo, si no me equivoco, 83, el Salmo 17 creo que es el otro. Entonces, y usted dirá, pastor, ¿pero qué con todo eso? Eso trae problemas. Sube el dólar, el petróleo se escasea, sufren las economías. Entonces, todo eso nos está acercando a la venida del Señor Jesucristo, porque se está cumpliendo Mateo 24, que se habla de guerra, de rumores de guerra. Entonces nosotros tenemos que discernir el tiempo, hermano. Ya
está bien estar pensando cómo resolver nuestras situaciones con la ayuda del Señor, pero tenemos que estar enfocados si estamos listos o si nuestra familia está lista, si Cristo viene pronto. Sí, es que hay gente, créame, hay gente que está enfocada únicamente en lo terrenal y está viendo todo lo que está pasando y dicen, no, sí siempre ha habido guerra, sí, siempre ha habido guerra. Pero este tiempo, hermano, como nunca hoy, hermano, como nunca estamos viviendo situaciones difíciles. Entonces, dice que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, con conocimiento. Entonces necesitamos, de parte de Dios, ser adiestrados al discernir los tiempos, en tener el conocimiento del saber qué hacer. Dice Génesis 49, 14 y 15. Aquí hay algo muy importante. Entonces, ¿dónde fue entrenado Isaacar? Dice, Isaacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Entonces, hermanos, mire, cuando se habla de aprisco, es un lugar cerrado para guardar las ovejas. ¿A dónde lo lleva eso cuando se habla de ovejas? Para más o menos hacerle una, explicárselo de una mejor manera, dice que Isaacar es un asno fuerte. El asno es un animal de carga, pero ese animal de carga estaba entre los apriscos. Fíjese que los apriscos es un establo o un lugar donde se llevan las ovejas. Y ese lugar se llama iglesia. Entonces, ¿dónde hay un adiestramiento necesario? ¿En qué nos está mandando el Señor? En discernir los tiempos, hermano, para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde es el lugar de adiestramiento? En la iglesia, hermano, la iglesia. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Miren, yo respeto el hecho que nos conectemos y está bien. Le comento que, por ejemplo, una de las sorpresas agradables que tuvimos ahí donde andábamos visitando, ahí en Santiago en Llamas, íbamos con mi amada y se nos acercó una persona allá en Chile. Se me acercó una hermana con su hija y me dice, pastor, muchas gracias. Veo sus mensajes y le agradezco porque me ha edificado. Entonces, no se lo digo en afán para que digan, wow, el pastor llegó hasta allá. No, no, se lo digo porque la iglesia se ha vuelto virtual, pero también presencial. Pero aquí la restauración para aprender a discernir los tiempos, el ser adiestrado para discernir los tiempos, se va a dar únicamente en la iglesia. Aquí. Porque está bien conectarnos y uno lo hace por cuestión de tiempo, por cuestión de necesidad o lo hace por cuestión de distancia. Y les bendigo por eso. Créame que ha sido de mucha bendición el hecho de llevar esta palabra, no solo conmigo, sino que con todos los ministros que llevan la palabra. Y eso es una bendición. Y usted que está ahí pendiente es una bendición y le bendecimos por eso. Pero hay un secreto cuando usted viene a la casa. Porque para discernir los tiempos, en esa atmósfera del Espíritu en donde nosotros vamos a ser adiestrados. Y usted dirá, pastor, mire, entonces aquí se lo vuelvo a poner y sacar. Mire, el aprisco es el lugar de las ovejas, no el lugar de los asnos. Entonces Isaacar estaba mal ubicado. Entonces, ¿por qué estaba mal ubicado? Porque aquí dice que al ver la comodidad, entonces aquí me habla de que Isaacar estaba cómodo en el lugar equivocado. Entonces, mire, yo le digo una cosa, si usted puede congregarse, si usted puede venir a la iglesia y no viene por estarlo recibiendo de manera virtual, entonces está cómodo. No va a poder discernir, porque aquí se dan tiempos en la iglesia, no es lo mismo, hermano. Fíjese que hoy el apóstol Germán nos decía, nos llamaba la atención a una situación ahí de el hecho de vernos en los congresos. Y él decía, hermano, la gloria que se vive en esos congresos apostólicos, hermano, no tiene explicación. Entonces él nos exhortaba a que nos siguiéramos juntando en los congresos, por lo menos 1 o 2 veces al año, en cualquier país que sea. Porque la gloria que se vive ahí, Dios nos capacita, Dios nos habla. Entonces en la iglesia pasa lo mismo. Vengamos al culto, hermano, vengamos al culto con una expectativa de que Dios va a hacer algo en nuestra vida.
porque necesitamos, hermanos, ser adiestrados en los tiempos que estamos viviendo. Usted necesita discernir y saber qué hacer en su casa, en su negocio, en la iglesia, en su familia, en su trabajo, en su vida. Usted necesita saber qué hacer. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En la iglesia, con el rebaño, aquí con las ovejas. Usted escucha el testimonio aquí, cuando usted se reúne, en el lugar donde usted se reúne, usted escucha el testimonio de un hermano que Dios lo sanó de cáncer y eso aumenta su fe. Usted ve cómo Dios ha restaurado un matrimonio y eso o usted se da cuenta de que Dios es real. Usted ve cómo Dios le sanó, cómo Dios le salvó, cómo Dios le guardó, tal vez a usted, a su familia. Entonces eso aumenta la fe, el estar juntos, el conocer personas nuevas. Conocimos muchos pastores, hermanos. Estoy sorprendido de la coinonía que se logra en esos lugares. Y eso nos ayuda a entender que tal vez otras personas, aún ministros, están igual o mejor o igual o peor que uno. Y eso nos ayuda. Entonces, Dios nos manda esta noche a que pongamos atención y que seamos adiestrados en recuperar lo que se pierde. ¿Dónde se recupera lo que se pierde? En la casa, en la familia. Que Dios nos manda que seamos adiestrados en recuperar, en discernir los tiempos. ¿Dónde se hace eso? Aquí, en la iglesia, siendo personas que nos congreguemos para poder, en esa atmósfera del Espíritu Santo, entender los tiempos que estamos viviendo. Una tercera que yo encontré es ser adiestrados en la guerra. Mire, cristiano que no esté listo para la batalla, hermano, va a sufrir. Porque hay una batalla que se está librando, hermano. En este momento se está librando una batalla en los aires. No solo es una guerra espiritual o una guerra convencional o física, sino que hay una batalla en los aires. Ver lo que está pasando, mire, de repente todo va bien y de repente como que las cosas se complican, es batalla espiritual. Hermano, estamos en una batalla y nosotros necesitamos aprender cómo enfrentar la batalla. Es que hay batallas que nosotros como ministros, inclusive usted como oveja le puede ayudar a otro a llevarla, pero la batalla se enfrenta de manera personal o familiar. Cantares 3:8 dice, aquí habla de los 60 valientes, cuando dice, ¿quién es esta que sube? Fíjese, si usted lee Cantares 3, en el contexto, dice, ¿quién es esta que sube? ¿Quién va a subir? La iglesia. ¿Quién va a ser arrebatada? La iglesia. Cantares 3:8 dice, todos ellos, cuando dice, ¿quién es esta que sube? Dice, son los 60 valientes de la litera de Salomón. Dice, todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. Aquí yo quisiera hacer alusión o usar como una analogía de la palabra como espada. La palabra es trigo, la palabra es agua, la palabra es una espada de dos filos. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar y ser adiestrados en la guerra? Manejando la palabra, con la espada del Espíritu, dice, la espada, necesitamos saber manejar la espada. No podemos ir a la batalla espiritual porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios, son espirituales, poderosas en Dios para derribar fortalezas. Entonces, estos valientes que vemos aquí es el prototipo de las ovejas y los ministros que en este tiempo estamos bregando. Pero todos ellos, de acuerdo a Cantares 3:8, dice que eran diestros en la guerra. Entonces necesitamos ejercitarnos. Necesitamos, hermanos, ser adiestrados en el manejo de la palabra. Y esa es una de las consignas que traemos en esta capacitación a la que fuimos, porque es necesario, hermano, que usted y yo manejemos la palabra. Creo que no hemos estado manejando la palabra adecuadamente o la hemos aplicado en el lugar incorrecto, no en el tiempo correcto. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Quién es el obrero aprobado? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, viene un tiempo, y eso es lo que vamos a hacer énfasis en la iglesia.
tuve una frase, no sé si se la comenté, perdón. Yo le decía a mi amada, una nueva forma de hacer iglesia. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar muchas cosas, hermano, pero usted tiene que cambiar, porque los cambios nos arrastran. Pero si hay cambios y nos quedamos, entonces algo no está bien. Entonces Dios nos está mandando a que seamos adiestrados en la palabra. Usted tiene que tener palabra. Sí, porque algunos la tienen mucho conocimiento, pero no han cambiado su forma de vida, no han cambiado sus pensamientos. Entonces ahí la palabra no está funcionando. Mire, todo es en función de la palabra. Por eso dice el Señor que procuremos con diligencia, no con negligencia. Entonces Dios nos está mandando a que nos presentemos delante de Él como obrero aprobado. Mire, el obrero aprobado tiene muchas características, pero la primera es que maneja bien la palabra. Y cuando habla de no avergonzarnos es que tengamos limpieza, que tengamos santidad. Dice que el adiestramiento necesario ¿en qué? En la guerra espiritual. ¿Sabe por qué necesitamos la palabra? Porque con palabra es que vamos a poder enfrentar todo lo espiritual. ¿Cómo enfrentó Jesucristo las acechanzas del enemigo? Escrito está, escrito está, escrito está. Eso es lo que necesitamos hablarle, mire, a su problema, a la enfermedad, a todo lo que se esté dando. Vamos a hablar y a orar y a actuar conforme a la palabra. Ahora, ¿dónde lo vamos a hacer? Aquí está la clave. ¿Cuál es el lugar de adiestramiento? Los discipulados. Hermano, lo dejamos de hacer. Pero yo públicamente exhorto y reto a los de Casa de Paz, que es la iglesia local. Inclusive me atrevería a decir, porque por ahí Jairo, no sé si está conectado, en algún momento se conecta, Jairo Amador allá ¿cómo se llama? Aquí en la costa atlántica, se me olvida en este momento. Pero volviendo al tema, ¿sabe qué? Necesitamos volver a los discipulados en casa. Así que si usted considera, le animo a que me diga, pastor, yo quiero un discipulado en mi casa, porque necesitamos también que usted se capacite, que vaya ejerciendo la palabra en los discipulados. No lo voy a hacer yo ni mi amada, tal vez en uno, o tal vez lo visiten otros, pero necesitamos que usted se prepare como discipulador, que comience a poner en práctica todo ese conocimiento que ha recibido a lo largo de todos estos años. ¿Dónde vamos a ser adiestrados en la palabra para la guerra espiritual que vamos a enfrentar y estamos enfrentando? En los discipulados. Si usted está en su corazón, póngalo delante del Señor, pero necesitamos abrir un discipulado en los hogares, para que usted invite a sus vecinos, invite a las personas más cercanas y puedan recibir palabra una vez por semana cada 15 días. Cuando en Cartagena está Jairo en Cartagena, donde usted esté virtualmente, podemos hacer un discipulado virtual una vez por semana cada 15 días. Puede ser un sábado, puede ser un miércoles, usted dirá el día, menos el martes y el viernes, porque son los días de culto. Entonces, necesitamos discipulado, hermano. Esa fue la palabra que, entre otras, más se habló en el Congreso allá de Santiago en Llamas, discipulado. Tenemos que enseñar la palabra, pero enseñarla de manera que usted la aprenda. No que solo sea para el momentito, sino que usted la aplique en su corazón. Por ejemplo, usted es capaz de defender el velo y todos, aquí va con todos, porque todos hemos pasado corderitos. Usted es capaz, le hablo a las mujeres, de que alguien le pregunta, hermano, ¿y por qué usan velo? ¿Usted es capaz de defenderlo? Bueno, ahí le dejo la respuesta. Ahí le dejo la inquietud. Entonces, estamos en guerra espiritual, pero para poder enfrentar la guerra espiritual necesitamos tener palabra. Imagínese, le toca enfrentarse a un endemoniado, ¿cómo le va a decir? En el nombre de Bad Bunny, no, ahí no le va a funcionar, es en el nombre de Jesús. ¿Con qué palabra? ¿Con lo que ha leído? ¿Con lo que leyó en la semana o en qué? No, es con la palabra. Pero la palabra, mire, la palabra cobra vida cuando va acompañada de fe. Pero cobra vida cuando usted tiene la certeza de que esa palabra va a echar fuera demonios, que Dios lo va a utilizar para sanar, para echar fuera demonios, para restaurar, para liberar, y que en el nombre de Jesús así sea. Un cuarto que yo encontré es adiestrados en la fe. Entonces,
Volvamos a los discipulados, hermano. Les repito, si usted tiene en su corazón abrir un discipulado, hablemos el domingo o escriba a mi esposa o a su servidor para que retomemos el discipulado. Es necesario retomar el discipulado. Y ya no es que solo su servidor hacia ustedes, no, ustedes tienen que discipular. Ustedes tienen que dar discipulados. Ya deberían muchos de ustedes estar discipulando. Así que les dejo el reto en el nombre de Jesús. Adiestrados en la fe. La fe necesita ser adiestrada. Mire, este adiestramiento es uno de los más difíciles. Entonces, Dios, para ponerlo en contexto, sé que usted ya lo tiene, pero esta noche Dios nos trajo para enseñarle y advertirle, exhortarle que como iglesia necesitamos ser adiestrados. Como cristianos necesitamos estar adiestrados, ser expertos, volvernos diestros en lo que hacemos. ¿En qué cosas? En aprender cómo recuperar lo perdido, en aprender cómo discernir los tiempos, en aprender, la otra que le puse, ¿cuál era? Aprender cómo enfrentar la batalla espiritual que estamos librando en este momento y ser adiestrados en la fe. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador, dice alguna versión, y que es remunerador de lo que le buscan. Entonces, hermano, mire, nosotros podemos estar en santidad, podemos estar bien delante del Señor, pero si no tenemos fe, no lo agradamos plenamente. Entonces la fe es el complemento de nuestras buenas acciones, pero también es el complemento de la santidad para poder estar bien delante del Señor. Entonces, un adiestramiento difícil es la fe, porque es lo que está fallando en este último tiempo. Necesitamos ser adiestrados en la fe, hermano. Y dice Primera de Pedro 1:7, dice, la fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Ahí está el problema, dirá usted. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Mire esta versión, la Nueva Biblia al Día, es bien clara. Dice, así también su fe, es decir, la suya y la nuestra, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Entonces, hermano, mire, no hay otra forma de probar la fe más que en los problemas, en los desiertos, en las adversidades. Y aunque usted diga reprendo, reviro, relincho o como quiera, tenemos que ser probados en nuestra fe. Sí, en la paciencia, en la espera, en las cosas que nos pasan, en las adversidades, en las enfermedades, cuando todo va mal, en los problemas, en las aflicciones, en los desánimos, en la falta de fuerza, en todo. Si hay algo que nos preocupa, si hay algo que nos tiene tal vez ahí desanimados, bueno, es la fe que está siendo probada. De lo más difícil, hermano, es la fe. Pero yo veo aquí que dice Dios que cada problema es una prueba de fe para hacernos crecer. Hermanos, si los grandes héroes de la fe se enfrentaron a situaciones de adversidad, pero salieron aprobados. Cada problema, cada desierto, cada valle que estemos atravesando, es que nos están afinando en la fe, estamos siendo adiestrados en la fe. El adiestramiento necesario en este caso es la fe. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en la fe, que le creamos al Señor. ¿Y cuál es el lugar de adiestramiento? Las pruebas, hermano. ¿Son necesarias las pruebas? Ni modo. A veces hay pruebas fuertes, hay pruebas que son pequeñas, pero al final son pruebas. Entonces, si usted está siendo probado en este momento, es que está siendo adiestrado en su fe. Hermano, mire, cuando uno supera un problema, cuando Dios resuelve algo, cuando Dios nos ayuda, llega un momento que si eso vuelve a ocurrir, uno ya sabe cómo enfrentarlo. Eso es ser adiestrado en la fe. Elías fue adiestrado en su fe a través de una amenaza que le hizo Jezabel. Moisés fue adiestrado en su fe a través de llevar un pueblo que a veces ni quería, o a veces decía qué difícil es ese pueblo, pero lo atravesó por el desierto y llegó a Canaán. Abraham fue adiestrado en su fe a través de cuando le pidieron a Isaac su hijo.
Hermano, entonces todos, hermano, los héroes de la fe, los grandes hombres de la Biblia fueron probados. ¿Cómo no vamos a ser probados nosotros? Y vamos a ser probados por fuego, y la fe va a ser probada por fuego, pero esa fe va a dar alabanza y gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Otra de los adiestramientos es ser adiestrados en la oración. Entonces, este tiempo que nos resta, y no solo el tiempo que nos resta, sino que Dios quiere que estemos adiestrados en la oración. Hermano, necesitamos mejorar nuestro nivel de oración. Necesitamos mejorar nuestro nivel de palabra. Necesitamos mejorar nuestro nivel de búsqueda en el Señor. Marcos 13:33 dice: estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Mire, necesitamos estar alertas, velando en todo tiempo. Aquel que ora y está velando, está listo, hermano. Escucha, tiene sus oídos espirituales afinados, la visión espiritual afinada. Y el Señor nos manda, es que este es un mandato. Estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Cuando muchas veces nosotros necesitamos y le pedimos al Señor: Señor, ilumíname cuando es el tiempo. Hay que velar y orar. Señor, ¿cuándo es el tiempo de casarme? Hay que velar y orar. Señor, ¿cuándo es el tiempo de moverme de algún trabajo, de moverme de país, de moverme de algún lugar? Hay que velar y orar. Y eso es ser adiestrado. ¿Cómo vamos a ser? ¿En qué lugar vamos a ser adiestrados? Apocalipsis 16:15 dice: he aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, ¿dónde vamos a ser adiestrados? En la oración, hermano. Obviamente yendo a las rodillas, estableciendo una comunicación con el Señor. Yo le he dicho, no comience a orar si usted no percibe que Dios está ahí. Así uno va siendo adiestrado. Le enseñé hace muchos meses atrás o semanas atrás que la oración que a Dios agrada y produce es la que trae frutos para el reino. Esa es la oración efectiva, no que las otras no lo sean. Pero como estamos siendo adiestrados, estamos siendo enseñados, entonces le estoy dando algunas cosas que ya hemos visto. Entonces, ¿cómo vamos a ser adiestrados en la oración? ¿Dónde vamos a ser adiestrados en la oración? A la sombra del Altísimo. Es decir, en la cobertura del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nosotros estamos bajo cobertura, y estar bajo cobertura es estar en sujeción, estar en orden, estar en obediencia, no solo delante del Señor, sino que delante de nuestras autoridades. Entonces nosotros vamos a tener una oración efectiva. Mire, difícil es para algunos que no están en orden, por ejemplo, en su vida, que la oración sea efectiva. Porque nosotros decimos estar en orden delante del Señor. Sí, estamos en cobertura, puede ser que sí. Pero tenemos que estar a la cobertura o bajo la cobertura del Altísimo. Y el Altísimo es Dios mismo siendo manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿estamos en obediencia? ¿Estamos en sujeción? ¿Estamos en cobertura? Sí, bueno, pero ese es el lugar del adiestramiento. ¿Cómo se adiestra? Viendo nuestras vestiduras, limpiándolas, estando velando que Dios puede venir pronto, Cristo puede venir pronto. Entonces necesitamos velar y orar, velar, tener aceite en nuestras lámparas, no ser como las vírgenes, las 10 vírgenes, porque al final las 10 tuvieron lío, porque dice que el varón, dice que el esposo, Cristo ya venía casado, ahí dice que apareció el esposo, no apareció el novio. Entonces las 10 vírgenes se descuidaron. Entraron 5 a la fiesta, pero 5 se quedaron. Las prudentes entraron, las imprudentes se quedaron. Entonces necesitamos estar bajo la sombra del Señor, bajo su cobertura, bajo su gracia, bajo su misericordia, para poder realmente velar y orar y estar en todo tiempo y conocer cuál es el tiempo propicio. ¿Queremos conocer cuál es el tiempo propicio para nuestras vidas? Hay que velar y orar. Aquí, como consecuencia de esto, tenemos que estar adiestrados en su Espíritu Santo. Mire, nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, pero todo don y todo regalo en Dios, aún en lo secular, tiene que ejercitarse para crecer.
No me va a decir usted que, por ejemplo, si hoy aprende algo nuevo, mañana no lo va a poner por obra para seguir perfeccionándolo. Es que así hace Jesucristo en nosotros. Cristo lo que hace es que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque aún Cristo nos enseña a ser adiestrados, a ser perfeccionados. Ahora, ya tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos ser adiestrados en cómo opera el Espíritu Santo, cómo funciona en nosotros. Dice 2 de Timoteo 1:6, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Porque fíjese que cuando uno se va a 1 de Tesalonicenses 5, 19 y 20, ahí dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. No apaguen el espíritu. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? Apagando el espíritu de los cristianos. Hay cristianos que se están apagando porque han dejado que el espíritu se apague. Entonces hay que revisar las motivaciones por las cuales usted está en la iglesia. Porque si usted está por la motivación incorrecta, puede ser que se le apagó el espíritu. Pastor, ¿y hay motivaciones incorrectas? Sí, porque el fin de nuestra fe es la salvación. El fin de nuestra fe no es hacernos millonarios. Y mucha gente, si está buscando ser millonario a través de estar en la iglesia, entonces por eso no va a avanzar. El fin de nuestra fe es la gracia, el perdón, la misericordia. Porque dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, que son cosas físicas, que llenan el alma, llenan el cuerpo, sino dice disfrutar, se lo estoy parafraseando, dice que es gozarnos en el Espíritu Santo, es gozarnos el Evangelio. Dice que el Evangelio no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y justicia, paz y gozo son parte de los frutos que se dan en una vida en el Espíritu. Eso es el Evangelio. Entonces aquí el profeta o el apóstol Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, ¿dónde se ejercita esa llenura del Espíritu Santo? En la presencia de Dios, hermano. Buscar la presencia. Mire, busque la presencia de Dios en su habitación, en el carro, donde vaya. Allí dígale, Señor, aquí voy, ponga alabanza, ponga adoración. Entonces, ¿cómo evidenciamos que estamos siendo adiestrados, correctamente en el Espíritu Santo? Es decir, en la llenura de su Espíritu, cuando adoramos. Porque dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros adoramos, cuando buscamos y le damos a Dios un cántico nuevo, cuando nos postramos y estamos delante de su presencia y lloramos, cuando digo llorar es derramar nuestro espíritu delante del Señor, hermano, algo pasa. Es que usted tiene que buscar llenura. Es que el Espíritu Santo no solo es tenerlo, hay gente que anhela la llenura del Espíritu o los dones del Espíritu para su fama. Por eso del Señor no otorga a veces. ¿Cuál es la motivación? Pregúntese siempre, no solo en el Espíritu, sino que en el Señor ¿cuál es la motivación por la cual yo busco algo en Dios? ¿Porque quiero ser ministro? ¿Porque quiero predicar? ¿Porque quiero profetizar? ¿Porque quiero que Dios me use para sanar los enfermos? ¿Porque quiero que Dios me dé discernimiento de espíritu? ¿Porque quiero que Dios me dé interpretación de lengua? ¿Porque quiero que Dios me dé profecía? ¿O el profetizar? ¿Cuál es la motivación? Entonces, anhelemos presencia como está ahí. Entonces, de ser adiestrados en cómo opera el Espíritu, solo la presencia de Dios nos la va a revelar. Otro de los adiestramientos es en el sacerdocio. No puede faltar. Es que mire, no puede hacer guerra espiritual si no tiene unción sacerdotal. Le repito, usted no puede ir a hacer guerra espiritual ni ninguna de las situaciones en Dios si no tiene la habilitación sacerdotal. Y nosotros ya somos reyes y sacerdotes, dice la palabra. Primera de Pedro 2:9, la Biblia de las Américas dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, usted fue adquirido por el Señor. Usted y yo fuimos adquiridos por Dios para anunciar buenas nuevas, para anunciar las virtudes de aquel. Entonces, nosotros necesitamos tener sacerdocio, ejercer sacerdocio. Pero ¿cómo se ejerce sacerdocio? Entendiendo que ya Dios nos hizo reyes y sacerdotes, primera de Pedro 2:9. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Pero si yo no sé quién es aquel que nos llamó, ¿cómo voy a conocer? ¿Y cómo voy a anunciar? Mire, yo no puedo anunciar algo que yo no conozca. Por eso necesitamos conocer a Cristo. Dice su palabra, mire, yo le he dicho que el sacerdote tiene que tener altar. Y el altar es algo que tiene 4 cosas que ya se lo enseñé, pero se lo voy a volver a repetir para que usted se lo grabe y diga, ¿tengo altar en mi vida? ¿Tengo altar en mi casa? Yo le he dicho que esa palabra altar, porque un sacerdote sin altar no es sacerdote. Un sacerdote que no tiene altar no es un sacerdocio completo. El altar es una palabra que está compuesta por 4 letras, por la M, la Z, la B y la J, que esas son las 4 letras que forman la palabra altar en el hebreo. Entonces, 4 cosas tiene que tener un altar. Primero, perdón. Segundo, buenas obras. Tercero, bendiciones. Y por último, vida. 4 cosas tiene que tener un altar. Tiene que tener perdón. Es decir, si yo tengo altar en mi casa o en mi vida, en el trabajo, en el ministerio, tiene que haber perdón, tiene que haber buenas obras, tiene que haber bendición y tiene que haber vida. Esas 4 cosas tiene que tener usted en el lugar donde está ejerciendo el sacerdocio. Primera de Pedro 2:5 dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, para ser adiestrados en el sacerdocio, necesitamos la autoridad de Dios. ¿Dónde vamos a hacer o cuál es el lugar de adiestramiento? La autoridad que viene de Dios. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder, recibiréis autoridad por medio del Espíritu. Es la autoridad de Dios delegada a través del Espíritu Santo. Hermano, pero usted tiene que tener sacerdocio. Tiene que tener perdón, tiene que haber buenas nuevas, buenas obras, tiene que haber vida y tiene que haber buenas nuevas en su casa. Es decir, tiene que haber perdón, buenas bendición y vida en su casa. Entonces yo le animo a que sea adiestrado en el sacerdocio. Y termino acá. Gracias al Señor, pues me faltan 3 minutos y creo que termino a tiempo. Entonces, ¿en qué tenemos que ser adiestrados? En cosas nuevas. Mire, acuérdese, comenzamos siendo adiestrados en recuperar lo perdido y terminamos siendo adiestrados en cosas nuevas. ¿Se da cuenta? Cosas nuevas. Hermano, la iglesia, el cristiano, tiene que experimentar cosas nuevas. Si no hay algún problema raro ahí. Dice Isaías 43, 18 y 19. No recordéis, las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. No podemos estar toda la vida recordando lo que nos hizo daño. Recordemos las cosas buenas, hermanos. Y el versículo 19 de Isaías 43 dice, he aquí, hago algo nuevo, ahora acontece. No lo percibís, aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Mire, nosotros tenemos que ser adiestrados a recibir cosas nuevas, pero para ser adiestrados necesitamos cambiar o dejar que Dios nos cambie a través de su Espíritu nuestra mentalidad y nuestro corazón. Que Dios mude el corazón de nuestras vidas, que Dios mude el pensamiento que tenemos. Es que a veces la gente no se cree merecedora de cosas nuevas.
porque toda la vida vive atada a cosas del pasado. Tal vez decimos, no, es que mi familia nunca tuvo nada, y uno cree que no, que Dios no es capaz de darnos cosas buenas. Hermano, cambien su mentalidad. Si quiere recibir cosas nuevas, entonces aquí hay algo clave. Yo tengo que tener un recipiente limpio y nuevo, y ese recipiente es mi corazón y mis pensamientos. Porque si yo tengo un recipiente lleno de cosas viejas, nunca va a llegar lo nuevo. Y si hay algo nuevo que llega ahí, se pierde, se diluye. Por eso dice la palabra que no podemos poner un paño nuevo en un vestido viejo, porque se va a echar a perder. No se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque se echa a perder el odre y el vino. Entonces, Dios nos está llamando, hermano, a que nosotros seamos adiestrados en recibir cosas nuevas. Dios quiere darnos cosas nuevas. Se lo digo de parte del Señor, en el nombre de Jesús. Ya estoy terminando. Dios quiere darnos cosas nuevas, pero necesitamos ser adiestrados cómo cambiar nuestra mentalidad y cómo cambiar el percibir y entender de que Dios nos quiere bendecir, pero nosotros a veces no resistimos porque tenemos una vieja mentalidad. Segunda de Corintios 5:17 dice, aquí está la clave, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Entonces, el adiestramiento en las cosas nuevas, ¿dónde se da? En Cristo. Mire, no es lo mismo que Cristo esté en nosotros que nosotros en Cristo. Es totalmente diferente. Estar en Cristo es rendir nuestro ser a Él, rendir lo que somos y lo que tenemos a Él. Es que ya no somos nosotros, sino que es Cristo, dice, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De manera o de modo, dice, que si alguno está en Cristo, de manera o de modo que si alguno está en Cristo, entonces Dios nos manda a estar en Cristo. Porque dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pero si yo estoy en Cristo, entonces mire, es un triángulo muy bonito. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pero si nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y por ahí hay otro versículo que dice que cuando estamos en Cristo, dice que las cosas viejas pasaron, como menciona acá. Pero que dice que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me salvó. Entonces, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Nosotros en Cristo trae cosas nuevas, pero lo que yo vivo en Cristo, lo vivo en la fe. Ese es el triángulo que nos va a traer bendición, hermano. Ese es el triángulo que nos va a traer bendición. Termino acá, en el nombre de Jesús, pues traté de trasladarle con la ayuda del Señor lo que el Señor ponía. Hermano, es que necesitamos ser adiestrados. La iglesia tiene que ser adiestrada. Porque la iglesia que no es adiestrada corre el peligro, hermano. La iglesia que no es adiestrada corre el peligro en que podamos quedarnos a la gran tribulación. Y Dios no quiere que se dé ese tipo de cosas. Así que yo le animo en el nombre de Jesús a que revise cómo está. Que revisemos nuestra vida. Tal vez le hago un repaso aquí de lo que les enseñé esta noche para que usted tome nota. Por favor, le pido, hermano, estamos viviendo tiempos finales. Lo de Israel es una señal de que Cristo viene pronto. Veamos nuestra casa, veamos nuestra vida, veamos nuestra familia. Arreglémonos, hermano, reconciliémonos, pidámonos perdón, estemos en paz con todo el mundo. Revisemos cómo estamos, porque Dios nos manda. Es más, en el Salmo, no recuerdo en este momento, creo que es el Salmo 18, creo que por ahí está, o el 48, no recuerdo, que dice que Él adiestra mis manos para la batalla. O sea que Dios adiestra, que el Dios que le escogió, el Dios que le ama, le adiestre y nos adiestre en el nombre de Jesús. Aquí habla de que necesitamos madurez. Nada más le estoy haciendo un repaso. Dice Hebreos 5:14 que necesitamos madurez para recibir alimento sólido y crecer. Ya no ser maduros, ya no ser niños, sino que ser maduros. ¿Para qué? Porque necesitamos ser adiestrados. Hay un adiestramiento necesario. La iglesia que no se deja adiestrar es una iglesia que se estanca. Las personas que no se dejan adiestrar y ser enseñadas en Dios se estancan y no avanzan. Entonces necesitamos ser adiestrados en recuperar lo perdido. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la casa,
en su casa, en su familia. Ahí comience a practicar. A veces nosotros queremos recuperar lo de afuera y no tenemos recuperado lo de adentro. Vamos a ser adiestrados en discernir los tiempos. ¿Dónde lo vamos a hacer? En la iglesia, hermano. Aquí en la iglesia, congregándose, usted va a tener discernimiento de cómo enfrentar lo que viene. El saber qué hacer se logra en la iglesia. Vamos a estar adiestrados en la guerra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los discipulados, enseñando palabra. Necesitamos volver a los discipulados, hermano. Volver y retomar la enseñanza para que la palabra cobre vida en nosotros. Vamos a ser adiestrados en la fe. ¿Dónde vamos a ser adiestrados en la fe? En las pruebas. No nos gustan, pero Dios va a estar con nosotros para sacarnos adelante en toda adversidad. Vamos a ser adiestrados en la oración. ¿Cómo vamos a ser adiestrados en la oración? A la sombra del Altísimo, porque el que está a la sombra del Altísimo ora y vela en todo tiempo. Vamos a ser adiestrados en la llenura del Espíritu Santo. ¿Dónde vamos a ser adiestrados? En la presencia. Si usted no tiene presencia de Dios, las cosas le van a resultar simples. No le va a tener sabor a la vida espiritual si no tiene presencia. Vamos a ser adiestrados en el sacerdocio. 4 cosas tiene que tener el sacerdocio, entre otras. El sacerdocio tiene que tener perdón, buenas obras, vida, pero sobre todo tiene que haber frutos en el sacerdocio. ¿Dónde va a ser el sacerdocio? En la autoridad que viene de Dios. Y por último, vamos a ser adiestrados en las cosas nuevas. ¿Dónde vamos a encontrar las cosas nuevas? En Cristo. En Cristo, del cual yo le digo en esta noche que le ama y le quiere dar una oportunidad. Señor, gracias, he llevado tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que seamos adiestrados por tu Espíritu, que nos decidamos como iglesia a ser adiestrados, porque es necesario por el tiempo que estamos viviendo. Danos madurez por tu Espíritu, enséñanos a ser sensibles, obedientes a tu palabra, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, ponerla por obra, Señor, para poder caminar y salir adelante. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias te pido, llévanos con bien a casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendigo. Recuerde que el viernes nos volvemos a juntar para el culto familiar, así que en el nombre de Jesús usted pueda poner por obra esta palabra y pueda ser adiestrado tal como fuimos adiestrados nosotros esta noche. Bendiciones.